Pensamos todas estas cosas, nos damos cuenta de que contamos con el favor de Dios, más nosotros como nación, República Dominicana. Ciertamente, si analizamos el dominicano tal como es, que piensa que el virus no se pega de noche, que no toma medidas, que muchas veces no usa mascarilla, cuando uno anda por la calle ve cientos de personas que no usan mascarilla. A pesar de todo eso, Dios ha tenido el control y ha tenido el favor de esta nación. No nos hemos visto afectadas como otras naciones que una y otra vez han tenido que volver a cerrar sus puertas, sino que más bien nosotros hemos mantenido una media que ha podido mantener los servicios que damos, que ha podido mantener los negocios, aunque muchos se han visto bien afectados. Pero como nación hemos sido bendecidos por Dios. Y este virus ha sido difícil de combatir, ciertamente porque nos cohíbe de la libertad. Usar estas mascarillas, no poder abrazar a nuestros hermanos, no poder visitar familiares como lo hacíamos con tanta frecuencia, nos quita un poco de libertad. Y de eso quisiera hablarle hoy en esta mañana. Nos gusta la libertad, es verdad, pero debemos de tener cuidado con esa libertad que estamos queriendo alcanzar. Si esa libertad me aleja de Dios, si esa libertad no es la que le agrada a Dios. Y hoy yo quisiera hablarle esta mañana acerca de ser liberados, como hemos sido liberados por Dios, pero hemos sido llevados a una esclavitud con Cristo. Sé que este tema lo compartí una vez en el grupo de pareja y fue compartido en las redes. Y ha creado un poco como de, ¿cómo así? Explícame, liberados a una esclavitud con Cristo. Sé que el tema es un poco difícil de digerir, pero quisiera que en esta mañana podamos analizar lo que Dios ha puesto en mi corazón, que no es nada nuevo, sino algo que ha estado en la palabra y que el apóstol Pablo lo describió muy bien en su carta a los romanos. A nuestro cuerpo, como decía, siempre le ha atraído lo prohibido, lamentablemente. Seamos cristianos o no, siempre nos ha atraído lo prohibido. Y podíamos hacer un estudio con simplemente poner un letrero que diga no pase, y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que como quiera pasaría por ahí. Usted podrá decir, bueno, es que no leen, es que tal vez no se dan cuenta, no lo toman en cuenta. Sí, puede ser que sea así. Pero también está el hecho de que no nos gusta que nos prohíban cosas. Nos gusta hacer lo que nosotros queramos. Y aunque ahí digan no pase, si yo entiendo que debo pasar, pues entonces como quiera yo paso. Y esto lo venimos arrastrando desde el Edén. En el Edén, Dios pone a Adán y a Eva y le dice, de todos estos árboles tú puedes comer, menos de un solo árbol. Imagínense, yo me pongo a pensar todas las frutas que me gustan, árboles de melón, de mango, de todo eso. Pero Dios le dice, de esa mata de jobo no vayas a comer. Ahí va Adán y Eva y comen de la mata de jobo. Si usted no sabe lo que es jobo, mi hermano, tiene que salir de la ciudad, visitar los campos para que usted sepa lo que es jobo. Pero desde ese momento estamos entendiendo de que el hombre tiene problemas con aquellos que le prohíben. Y ciertamente debemos de entender de que no había nada especial en el árbol. Dios le pudo haber dicho, de todas esas puertas puedes pasar, pero de esa puerta no pasarás. Y aún así, Adán y Eva iban a pasar por esas puertas. Pero más triste aún, no se imagine que solamente sean Adán y Eva. Podría haber sido uno de nosotros. Y el resultado sería absolutamente el mismo, porque de lo que se trata es la condición del hombre que lo lleva a ser un alma insaciable, donde todo lo desea y donde quiere vivir siempre sin ataduras. Y no es que esté mal luchar por la libertad, no vengo a hablar en contra de la libertad. Ciertamente somos una nación libre que ha luchado varias veces por su libertad, contra fuerzas opresoras extranjeras, contra fuerzas que también tenemos a nuestro lado, pero ciertamente luchar por la libertad no significa que está mal. El problema es que hemos pasado de luchar por la libertad a luchar por el libertinaje. Ahora decimos que en busca de esa libertad las mujeres pueden abortar. Ahora decimos que en busca de esa libertad 2 personas de un mismo sexo pueden contraer matrimonio.
Ahora decimos que en busca de esa libertad me puedo montar en una guagua y andar todo Santo Domingo en una especie de teteo móvil. Si usted fue uno de los que se montó en esa guagua, mi hermano, usted estuvo en reverdía, no en libertad. Así que debemos de tener claro qué es lo que Dios llama libertad, de qué Él nos ha librado y entender a qué nos estamos dirigiendo si es al libertinaje. Ciertamente Dios nos ha hecho libres, nos ha librado de las influencias del mundo, nos ha librado del pecado, nos ha librado del castigo eterno que teníamos merecido. Pero esa obra no quedó solamente ahí, en ser librado de esas cosas, sino más bien que como buen amo y Señor, Él ha dicho, ahora ustedes me pertenecen. Ustedes fueron comprados por mí, ahora ustedes me pertenecen a mí. Y nosotros debemos de responder a nuestro amo. Hemos sido liberados de una esclavitud para poder ser ahora esclavos de Jesucristo. Y si entendemos esto, nos damos cuenta de que lo mejor que nos puede pasar como cristianos es ser sometidos a esa esclavitud de Jesucristo. Porque como decía anteriormente, nuestra condición no puede estar así a la deriva. Tenemos malos pensamientos, tomamos malas decisiones y en vez de ir en busca de la libertad, nos vamos en busca de lo que es el libertinaje. Ahora bien, todos, sin excepción, somos esclavos, aunque no lo queramos entender, aunque suene mal la palabra esclavo, aunque para nosotros que hemos sido una nación que ha luchado tanto con esto, ciertamente todos somos esclavos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesucristo. Así que le pido que pongamos mucha atención a este libro de los Romanos, a estos versículos que vamos a estar hablando, ya que de por sí el libro de los Romanos es una de las cartas más completas y eso lo hace una carta de las más difíciles de poder estudiar por todo el contenido que tiene esa simple carta. Antes de entrar en los versículos que vamos a estar estudiando, lo voy a poner un poco en contexto de lo que está pasando en ese momento que Pablo está hablando. Pablo viene hablando en Romanos 5 de que todos somos culpables ante la justicia de Dios, de que todos necesitamos recibir ese regalo de la salvación que Dios nos ofrece a través del Evangelio y demuestra que esto solo se logra por gracia, por Cristo y a través de la fe. No depende absolutamente de nada que nosotros podamos aportar a esa salvación. Nada que yo pueda hacer va a sumar a esa salvación. Y esa salvación no depende de nada que yo posea. Hay unas palabras del pastor Martin Lloyd-Jones que quisiera leerles, que dice: cuando nos volvemos cristianos, no es porque hemos hecho algo, sino porque algo fue hecho en nosotros. Vuelvo y repito, no depende de absolutamente nada que nosotros podamos hacer. No sumamos nada a esa salvación. Y mientras Pablo va dando esta explicación en Romanos 5, se está dando cuenta que está dejando una especie de brecha abierta entre los oyentes que están escuchando. Y él inmediatamente en el capítulo 6 trata de cerrar esa brecha. Y es la idea de entender, después de que hemos sido salvos por gracia, por el poder de Cristo y mediante la fe, muchos llegaron a pensar que teníamos la libertad de pecar sin ninguna consecuencia. A eso es que le llamamos libertinaje. Muchos tenían esa idea. Entonces, si ya yo fui salvo, siempre salvo, por gracia, por Cristo, y mediante la fe, entonces yo puedo seguir pecando y no tener ninguna consecuencia. Entonces, Pablo en el capítulo 5 estaba explicando que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces estas personas que eran muy espirituales dicen, bueno, pues para que sobreabunde la gracia de Dios, pues vamos a seguir pecando. Qué espirituales, qué buen pensamiento tenían. Pero Pablo les responde, de ninguna manera. Y quisiera que me acompañaran a Romanos 6:15 para comenzar a estudiar estos versículos de Romanos.
Dice Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios? De ninguna manera. Si verdaderamente hemos sido liberados por la cadena del pecado, ¿puede ahora el cristiano vivir libremente haciendo lo que le plazca? De ninguna manera, dice Pablo. La misma gracia que nos justifica es la misma gracia que nos santifica. La obra de Dios no solo queda en la justificación, en pagar el precio, que es a lo que se refiere la justificación, sino que también nos lleva a la santificación. Y para entender el significado etimológico de lo que significa santo y santificación, no es imaginarnos aquel personaje con batas blancas que anda por el aire, que no toca el suelo y que tiene una especie de corona en su cabeza. Eso no es lo que significa ser santo y ser santificado. La palabra etimológica lo que se refiere es a ser apartado. Entonces esto es lo que Pablo nos está diciendo. Dios no solamente pagó el precio, que es la justificación por cada uno de ustedes, sino que también los santificó, los apartó para sí, o sea, los hizo suyos. Muchas veces, en medio de la oración, reconociendo en la forma que nosotros vemos a Dios en nuestras vidas, cantamos y adoramos diciendo, Dios es mi sanador. Una persona que dice eso es porque Dios lo ha sanado, ha visto a Dios como su sanador. Decimos Dios es mi Padre, aunque tristemente un día como hoy no venimos a darle adoración a nuestro Padre. Pero si decimos que Dios es mi Padre es porque yo me considero su hijo. Decimos Dios es mi Salvador porque entendemos que Dios nos ha salvado. Pero cuando decimos muchas veces Dios es mi Señor, muchas veces nosotros no nos vemos como siervos. No nos vemos como siervos. Muchas veces muchos tienen la idea de que vienen a la iglesia a recibir y no a dar. No tienen en su mente de que somos siervos del Señor. La palabra siervo en el Nuevo Testamento se repite 126 veces, solo en el Nuevo Testamento, pero es un término que también viene del Antiguo Testamento. Y la mayoría de estas veces dicha por el apóstol Pablo. Incluso esta misma carta de los Romanos comienza diciendo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Pablo siempre tuvo claro esto en su mente, de que él era un siervo, porque él había vivido totalmente lo contrario cuando era Saulo de Tarso. Él vivía como amo y señor. Él decía, aquel que tenemos que apedrear, pues vamos y apedréenlo. Él era que tomaba las propias decisiones de su vida, pero ahora se encuentra convertido al Señor Jesucristo, donde él entonces comienza a hacer lo que su amo le manda. Esta conversión de Pablo siempre me llama mucho la atención, porque después que él se convierte, los discípulos como que no estaban muy seguros si verdaderamente Pablo se había convertido, porque la fama de Saulo de Tarso le precedía, un asesino que asesinaba a cristianos. Entonces como que ese Saulo de Tarso, entrada por esa puerta convertido, cualquiera dice, pero bueno, ¿a qué fue que vino este hombre? Y Dios te bendiga, como de lejito. Y ciertamente, desde el principio de su conversión, Pablo fue transformado a ser un siervo de Jesucristo. Y de lo que Pablo conocía acerca de siervo, es, o como la forma que él lo dice en la carta de los Romanos, o en la mayoría de las 126 veces que le dije que se repetía en el Nuevo Testamento, es usando el griego doulos. El griego doulos para siervo significa esclavo. O sea que no es algo que yo estoy tratando de traer por los moños, sino que el griego que Pablo utiliza es refiriéndose a la palabra esclavo. Y los esclavos que Pablo conocía eran esclavos que utilizaban en estas grandes embarcaciones. Ustedes saben que para ese tiempo no existían máquinas a carbón, no existía un gran motor que podía mover esas embarcaciones, sino que esas embarcaciones eran movidas por esclavos que compraban, lo ponían en esos pisos de abajo y tenían que remar sincronizadamente para llegar a su destino. Esos esclavos no podían moverse de ahí, estaban atados a sus asientos, comían ahí, dormían ahí, hacían sus necesidades ahí. A ese tipo de esclavos se está refiriendo Pablo. A esos esclavos que no eran dueños de su voluntad.
a esos esclavos que no podían decidir qué ellos tenían que hacer, sino que su amo era que decidía qué tenían que hacer. Entonces, cuando vienen a decirle a Pablo, hemos sido comprados por el Señor, nosotros somos sus siervos, entonces podemos seguir pecando. Pablo se recuerda todo eso en su mente y dice, pero están locos, de ninguna manera. Yo estoy sometido a la voluntad de Dios, no hago lo que yo quiero, sino que hago la voluntad de aquel que es mi amo. Ya no vivo yo, dice también, ahora vive Cristo en mí. Yo hago la voluntad de aquel que vive en mí. Sé que estos mensajes muchas veces crean controversia, muchas veces no nos gustan. Nos gustan los mensajes donde nos llaman príncipes del Señor, coherederos con Cristo, que vamos a ser bendecidos en todo momento. Pero estos temas donde yo me tengo que ver como siervo de mi amo y Señor, ciertamente no agradan mucho. Por eso es que hemos visto que muchos cristianos viven dándole órdenes a Dios. Piensan que Dios se debe someter a la voluntad de ellos. Y es totalmente lo contrario, las cosas no son así. Y el apóstol Pablo sigue explicando esta idea en Romanos 6:16. Dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Los que mencionaba ahorita, todos sin duda somos esclavos. O somos esclavos de muerte por el pecado, o somos esclavos de la obediencia para justicia. En este mundo que vivimos, donde la mayoría de las cosas están siendo falsificadas, comidas falsificadas, medicinas falsificadas, también hay cristianos falsificados. Y uno se da cuenta de cuando un cristiano es falsificado, es cuando no obedece la palabra de aquel que es su amo y Señor. Lo vemos por fuera y parecen cristianos, andan bien vestidos, andan con una Biblia debajo del brazo, pero hay algo que está medio raro, algo que no cuadra. Cuando analizamos su vida en su casa o en su lugar de trabajo, donde no tiene que exponerse como cristiano, nos damos cuenta de que viven una vida totalmente diferente, donde no obedecen a Dios. Así que para saber si una persona es cristiana, lo primero que debemos de notar es si obedece a Dios y a su palabra. Y esto no solamente lo digo yo, lo vemos en innumerables versículos a través de la Biblia. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz de su amo. Él las conoce e inmediatamente ellas le siguen. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Notan la relación entre Señor y siervo que existe en cada uno de estos versículos? Y podemos citar centenares de versículos donde demuestran que el cristiano es aquel que se somete a la voluntad y la palabra del Señor. No es tu profesión de fe, no es lo bien que oras a Dios, no es lo bien que ministras a Dios. Todo eso puede ser un teatro. Cuando demuestras que eres un verdadero cristiano, es cuando obedeces la palabra de tu amo. No importa que profeses con tu boca, si tus acciones no demuestran esa obediencia que nosotros debemos de tener al Señor. Solo hay dos alternativas, o esclavos del pecado o esclavos de la obediencia a Cristo. Todos tenemos un amo, todos tenemos un dueño, todos tenemos un Señor. Tratemos de que nuestro amo y Señor no sea el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, sino que sea el Dios todopoderoso que pagó el precio por nosotros y nos ha dicho, ustedes me pertenecen. Romanos 6:17-18 sigue diciendo, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida.
En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Esto se repite una y otra vez. Esclavos de la justicia. Sé que todavía la palabra esclavo nos crea cierta controversia, pero debemos de pensar o entender de que Pablo está hablándole a estas personas de que deben de ver la obediencia a Dios como si fueran esclavos. Tal vez en nuestra mente está la imagen de aquel esclavo con grilletes en contra de su voluntad. Eso es lo que nos viene a la mente cada vez que pensamos de esclavos. Pero aún esos esclavos, cuando eran sometidos por su amo, que llegó el tiempo en que ya las naciones entendían de que no debían de haber esclavos, aún esos esclavos prefirieron quedarse esclavizados a su amo. Se entendían que la vida que le ofrecía el mundo era totalmente distorsionada y diferente a la vida que tenían bajo el amo que lo trataba bien, que tenía cuidado de ellos, que lo sustentaba, que sanaba sus heridas. Cuando tenemos un amo así, como el que nosotros tenemos, ¿cómo no someternos como esclavos a ese amo? Y de eso es que está diciendo estos versículos de Romanos 6:17. Decidieron someterse de corazón a aquello que les fue enseñado. La enseñanza que le fue transmitida. ¿Qué enseñanza le fue transmitida? El Evangelio de Jesucristo. Después de conocer el Evangelio de Jesucristo, de conocer nuestro Señor y amo, decidimos entonces encadenarnos, esclavizarnos a Dios y que Él fuera nuestro amo. Eso mismo pasó incluso con los discípulos. Jesús da un mensaje duro para aquellos que lo estaban escuchando. Y muchos decidieron ir atrás. Muchos decidieron no seguirlo. Y Él le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse con ellos? Y ellos les respondieron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa debe de ser nuestra condición ahora mismo. Ya hemos sido justificados. O sea que hemos sido pagado el precio de que nos mantenía esclavizados al mundo. Ya hemos sido santificados, hemos sido sumados a la familia de Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros queremos volver atrás a esas cosas de las que Dios nos libró? Debemos de decir como estos discípulos, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ya para terminar con Romanos 6, 19 al 22 sigue diciendo, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Entender de que no es mi voluntad o lo que me agrade a mí, porque tenemos una mente distorsionada, sino entender de que yo debo de hacer la voluntad de aquel que es mi amo. Cuando eran esclavos del pecado, dice el versículo 20, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pablo le está hablando a creyentes en estos versículos, no le está hablando a inconversos. Y sé que muchas veces nosotros hemos utilizado el versículo de Romanos 6:23 para hablarle a inconversos. Y no es que esté mal. Decirle a un inconverso la paga del pecado es muerte, es una realidad. Pero Pablo le está hablando a personas conversas, a personas que han aceptado el cristianismo. Le está diciendo, si siguen en pecado, la paga de ese pecado demostrará que ustedes no han sido escogidos por Dios. Y entonces eso conllevará
a entender que esa paga del pecado es muerte. Estas son las condiciones que nosotros tenemos, o esclavos del pecado o esclavos de la obediencia. Y estas condiciones no son estáticas, no solamente se quedan ahí. Abelito, si puede irme acompañando. No solamente se quedan en esa realidad que estamos viviendo. Si hemos decidido seguir esclavos del pecado, cada día nos daremos cuenta de que nos iremos acostumbrando más a ese pecado. Cada día las cosas que hagamos, las cosas que veamos que el mundo hace, pues serán cosas comunes para nosotros. Nos subiremos a la guagua del teteo, andaremos como ellos andan, porque entonces vemos que el mundo nos está transformando a nosotros. Pero si hemos decidido vivir la vida de esclavo de nuestro Señor Jesucristo, también iremos de aumento en aumento, porque cada día nuestra condición va a querer parecerse a su amo. Me ha tocado muchas veces predicar en congregaciones amigas y inmediatamente me dicen, bueno, tú predicas casi igual que tu pastor. Yo, pero es obvio. A él es que yo tengo aquí al frente, a él es que yo tengo siempre observándolo. Si fuera lo contrario, entonces yo me sintiera mal. Eso mismo pasa con el cristiano. Nos acostumbramos tanto a la obediencia de Jesucristo, a lo que fue el camino que Él nos mostró, que comenzamos a andar como Él anduvo en este mundo. Si nos dicen lo contrario, que no parecemos seguidores de Cristo, entonces debemos de alarmarnos. Porque nuestra vida debe de ser siempre encaminada a tener ese crecimiento en Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a Dios, que pagó ese precio por cada uno de nosotros. Somos instrumentos de su gloria. Créanme que yo hubiese querido traer un mensaje donde todos aplaudieran y escucharan muchísimos amén. Pero yo no me pertenezco a mí mismo. Cuando Dios me dio ese mensaje, yo dije, ¿en serio, Dios? ¿En serio tú quieres que yo hable de esto tan difícil? Donde yo mismo tuve que estudiar una y otra vez porque yo decía, es que no encuentro cómo explicar lo que pueda ser entendido correctamente. Pudiera su pensamiento desviarse a cosas que yo no estoy tratando de decir, sino que más bien debemos de someternos y a entender que haciendo la voluntad de Dios, aunque nosotros no tengamos el camino totalmente claro, ese es el camino que nosotros debemos de seguir. Porque Dios sí sabe a dónde Él quiere llevarnos a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo vivió esa vida sometido a la voluntad de Dios, a tal punto que en varias cartas les decía, yo intenté ir a donde ustedes en otro tiempo, intenté ir antes, pero Dios me lo impedía, no iba. ¿Cómo así? Visitar a hermanos, hacer la voluntad de Dios, llevarle el mensaje de salvación, ¿Dios te lo impedía? Sí, porque no era el tiempo que Dios había establecido. Y aún así, Pablo, sabiendo que lo que iba a hacer era bueno, no lo hacía por estar sometido a la voluntad de Dios. Solo el que vive como siervo y esclavo del Señor puede entender esto. Una gente te puede decir, no, pues yo voy a donde yo quiero. Lo que voy a comer hoy, no, pues yo voy y como eso. Pero el cristiano y que está sometido a la voluntad de Dios dice, mañana iré si Dios lo permite. Haré tal cosa si Dios lo permite. Aún en las cosas tan insignificantes como mañana iré al supermercado si Dios lo permite. Muchas veces lo decimos como cliché, pero si ciertamente le ponemos valor a cada una de estas cosas, de entender que nuestra vida está marcada por lo que Dios nos permite, viviremos una vida totalmente diferente. Ya no daremos palos a ciegas, sino que estaremos en todo momento movidos por esa voluntad perfecta y agradable que es la voluntad de Dios. No mi voluntad, que puedo equivocarme una y mil veces, sino una voluntad perfecta y agradable a Dios. En algo tan sencillo como esto, mostramos nuestra dependencia a Dios, mostramos que somos siervos del Señor, mostramos que somos esclavos de Dios. Y mi oración es esta para cada uno de nosotros, que podamos vivir esta vida que el apóstol Pablo nos muestra.
Padre, yo te pido que nosotros podamos ser guiados por ti en todo momento. Que nuestro andar sea el que tú ya has marcado para cada uno de nosotros. Que nosotros lleguemos a esas vidas que tú nos has mandado a tocar al tiempo que tú has establecido. Que no sea en busca de nuestra gloria, sino en busca de agradarte y someternos totalmente a tu voluntad. Aunque nos cueste, porque mejor aún es cuando nos cuesta. Los discípulos que recibieron ataques, que recibieron maltratos, que muchos de ellos fueron muertos, morían agradecidos porque fueron sometidos así como fue su amo. Ese era su anhelo, poder pasar y vivir de tal forma, aún en las difíciles cosas que tuvo que pasar su amo, que podamos nosotros tener esa virtud en cada uno de nuestros corazones, de querer agradar a nuestro Señor, para que podamos vivir el camino que Él nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Que esto sea posible en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente.